Muy bien. La sección del día domingo nos muestra lo que es la autoridad de Jesús. Alguien una vez dijo, las palabras convencen, pero los hechos arrastran a la gente. Esto realmente, ciertamente es verdad. La palabra que tiene resultados es mejor que la palabra dicha, que no tiene contenido, que es vacía. Como quien dice, hablar por hablar. Como alguien dijo por allí, entre más ruido hace la carreta, menos carga lleva. Como médico y erudito, Lucas conocía de primera mano todo lo que significaba la autoridad. Realmente él conocía lo que era la autoridad griega, hablando de las leyes, porque él era de origen griego. Él también conocía lo que tenía que ver con la autoridad romana por su relación entre estos dos mundos, asimismo por la parte religiosa y la judía. Él comprendía todos estos temas, de tal manera que él entendía lo que era la educación, lo que era tener conocimiento y autoridad en un tema en particular. Conocía la autoridad de la ley romana en sus asuntos civiles y las funciones gubernamentales. Como compañero de viaje de Pablo, conocía la autoridad eclesiástica que el apóstol ejercía sobre las iglesias que él establecía, de tal manera que él entendía lo que era la parte jerárquica. Recuerde, él era un doctor, él había estudiado en alguna universidad de aquel entonces lo que era su profesión. Ahora, Lucas entendía que la autoridad está en el centro de la posición de una persona, en una función de las instituciones, es una función del Estado, una forma y parte de la relación de un maestro con sus seguidores. Ahora, hablando de autoridad, esta palabra viene de autor, y un autor es alguien que escribe. En el mundo literario, un autor es un escritor que escribe sobre un tema en el cual él es un experto. Él tiene el conocimiento, él tiene la sabiduría, porque él ha vivido por experiencia, por observación, ha visto todos estos, podríamos decir, fenómenos que él escribe y él los da a conocer. Él es el autor, él es el creador de un libro en el cual él demuestra que tiene autoridad sobre este tema. Y de aquí estamos hablando de ese asunto, de la autoridad. Lucas compartió con sus lectores que había algo incomparable acerca de Jesús y su autoridad. O sea, él lo vio de primera mano. Y para esto vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 22. Vamos a ver Lucas capítulo 8, versículo 22. Y aquí vamos a ver parte de lo que es la autoridad. Digo es porque sigue siendo. Aquí está Lucas 8, versículo 22. Dice, ok, Lucas 8, versículo 22. A ver, algo aquí no nos cuadra. Lucas 8, del 22 al 25. Ok, aquí está. Versículo 25. Esto fue cuando Jesús llevó a los discípulos en la barca, iban ellos navegando y llegaron al otro lado. Entonces pasó lo que nosotros conocemos, la tormenta. Y el versículo 25 dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Jesús les dijo por lo que habían pasado. Y atemorizados los discípulos se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? O sea, Jesús hablaba con autoridad, el agua y el viento se calmó. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que creó todas estas cosas, por lo tanto, Él tiene control, tiene autoridad sobre todas estas cosas. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, encontramos otro asunto, versículo 32, que fue el versículo que leímos. Ahora, dice aquí, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. O sea, Él era el autor, está reclamando nuevamente que Él era el autor y consumador de todas estas cosas. Ahora, esta gente se admiraban de su enseñanza, se admiraban de su doctrina, porque lo que Él decía, hacía. No solo decía, como hacían los fariseos. Los fariseos solo decían, pero no hacían. Los fariseos decían, beban agua, coman fruta, hagan todas estas cosas, que estas son las leyes, pero ellos no lo hacían. Jesús hablaba y también hacía. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús también dice aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 49,
en el 12:8 también, se revela que Jesús perdonaba pecados. Ahora, ¿quién podía perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, pues Cristo perdonaba pecados porque Él era Dios. Él era el autor de toda la creación. Esa era su autoridad. El Espíritu de Dios que moraba en Él era el poder que gobernaba todos los mundos. Y Él tenía ese poder, esa autoridad. Él estaba investido, estaba ungido, estaba ordenado para tener esa autoridad y ese poder. Él tenía la autoridad, por eso Él hablaba como autoridad. Hay gente que no cree en esto y no cree que tiene esa autoridad, no cree que tiene ese poder, no cree que ha sido investido de ese glorioso poder llamado por nosotros el Espíritu Santo. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, dice este asunto, y miren lo que le dijo Jesús a sus discípulos, y eso también te corresponde a ti y me corresponde a mí. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, el versículo 19, dice así: He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os será imposible. O sea que Cristo, esa autoridad, ese poder, esa autoridad de reprender, te la ha dado a ti y me la ha dado a mí. Hay poder en el nombre de Jesús. Su Espíritu Santo te ha ungido, te ha ordenado para tener poder en el nombre de Jesús. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero yo no tengo las credenciales de la iglesia. Tú estás investido del poder de lo alto. El Espíritu Santo está sobre ti. La autoridad que tú has recibido viene del cielo, no de los hombres. Entonces, ¿cuál es esta autoridad? La autoridad de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios y Creador. Su nombre es Jesucristo, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda boca confiese de que Jesús es el Señor que tiene la autoridad. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos qué nos dice en este día de lección con el tema que es el gran sermón de Cristo.